Continuamos con las preguntas de La Rioja de la Macro-OPE. En esta nos dicen indicar la respuesta correcta en relación con la investigación de clústeres. Y las opciones que nos dan son A. El agente etiológico es un microorganismo transmisible. B. El marco temporal de la investigación es corto, días o semanas. C. El grado de exposición es alto. O D. La posibilidad de establecer la causalidad es baja. Vamos a ver qué es esto de la investigación de clústeres. Generalmente cuando hablamos de epidemia pensamos en enfermedades infecciosas, en enfermedades transmisibles, pero no tienen por qué ser solo enfermedades transmisibles. Puede ser, por ejemplo, un tipo de cáncer, una malformación o un tipo de gripe. La investigación de clústeres lo que se limita es a detectar un conglomerado. También se puede llamar racimo o clúster, y lo que se refiere es que detecta un exceso de casos de enfermos en un espacio, en un tiempo o en un espacio-tiempo. Como decíamos, el principal objetivo de la investigación de clústeres es detectar ese exceso de casos, no analiza las causas. Para analizar las causas habría que realizar otro estudio posterior. El estudio del clúster, de todos los casos que se suceden en ese espacio y en ese tiempo, lleva mucho tiempo, por lo tanto suelen ser estudios bastante largos y no se puede establecer una relación exacta, porque el objetivo es solo la detección del exceso de casos. Por lo tanto, la opción A es falsa, no tiene por qué ser solo un microorganismo transmisible. La opción B también es falsa, porque hemos dicho que eran estudios muy largos en el tiempo. Y la opción C también es falsa, el grado de exposición es alto. En este tipo de estudios no podíamos establecer ningún tipo de relación causal ni cuantificar si se necesitaba una exposición alta o baja. Por lo tanto, la posibilidad de establecer la causalidad es baja. Eso lo vamos a realizar con un estudio posterior. Y continuamos hablando sobre epidemiología. ¿Cuáles son los fines de la epidemiología? A. Establecer la magnitud y distribución de la salud y enfermedad. B. Identificar nuevas enfermedades. C. Ayudar en la enseñanza. O D. Todas son correctas. La epidemiología es la ciencia que estudia a los pueblos. Estudia la distribución de las enfermedades y los factores que influyen en ella, todas las características detalladas y cómo evolucionan en el tiempo. Estudian qué ocurre, por qué ocurren, qué estrategias de prevención y de control se pueden aplicar y qué resultados tenemos al aplicar esas estrategias. Por lo tanto, en esta pregunta, opción correcta D. Todas son correctas. Vamos con la siguiente. Señale cuál de estas medidas es útil para valorar las prioridades de acción en salud pública. A. Diferencia de riesgo. B. Fracción atribuible en los expuestos. C. Riesgo atribuible poblacional. O D. Riesgo relativo. Vale, las medidas de impacto, riesgo atribuible, que también se llama diferencia de riesgos. Tendríamos la proporción atribuible, también llamada riesgo atribuible porcentual o fracción etiológica, y la proporción atribuible poblacional. ¿Qué son las medidas de impacto? ¿Las medidas de impacto en qué? ¿En quién? Son medidas de impacto en la población. Sirven para calcular la cantidad de casos o exceso de la enfermedad que es debida a la exposición a ese factor de riesgo. La diferencia o impacto en la población, al eliminar ese factor de riesgo, estaríamos calculando todo lo que nos ahorraríamos si eliminásemos ese factor de riesgo. Por ejemplo, vamos a ver la cantidad de casos de cáncer de pulmón que podemos atribuir al tabaco. Hay personas que desarrollarán un cáncer de pulmón sin haber estado expuestas a ese factor de riesgo, sin haber fumado. En este gráfico de ejemplo, la parte azul oscura son los casos de cáncer de pulmón de individuos que no han estado expuestos y la zona azul clara los casos de cáncer de pulmón de los que sí han estado expuestos. Esta parte clara es el exceso de enfermedad, el exceso de esos casos de cáncer de pulmón que podemos atribuir al tabaco, porque va a haber gente que no haya estado expuesta a ese factor de riesgo que también vaya a desarrollar un cáncer de pulmón. Entonces, ese porcentaje de casos de cáncer de pulmón que podemos atribuir al tabaco sería la fracción atribuible en los expuestos. ¿Y por qué decimos que es muy útil para priorizar actuaciones en salud pública? Porque nos permite ver el porcentaje de personas que si no hubiesen estado expuestos al factor de riesgo no hubiesen desarrollado la enfermedad. También se utiliza mucho para el abandono de conductas no saludables, por eso se invierte mucho dinero en campañas y en educación, porque al final es un ahorro. ¿Qué diferencia hay entre el riesgo atribuible o la proporción atribuible poblacional?
Pues como decimos, la fracción atribuible, proporción atribuible o riesgo atribuible porcentual es una fracción, es un porcentaje. Las medidas las podemos tener absolutas o relativas. Absolutas son las diferencias. Restamos, por ejemplo, restamos incidencias. Entonces esto tendríamos un riesgo atribuible o diferencia de riesgos. La proporción atribuible o riesgo atribuible porcentual o fracción etiológica es un cociente. Es una proporción cuyo denominador son los expuestos. Y en la proporción atribuible poblacional, el denominador es en toda la población, entre los expuestos y los no expuestos. Continuamos. El Instituto Nacional de Estadística realiza los censos de población cada 3 años, cada 5 años, cada 8 o cada 10 años. La respuesta correcta es la D, cada 10 años. Generalmente cuando nos preguntan sobre el censo o nos preguntan por alguna característica en concreta o nos preguntan para ver si sabemos diferenciarlo del padrón. Vamos a ver características concretas del censo. El censo lo realiza el Instituto Nacional de Estadística. Tiene valor contable o estadístico, por eso tienes la E en rojo. Estadístico, no administrativo. El padrón tiene valor administrativo y lo realizan los ayuntamientos. Es individualizado, es obligatorio y es secreto. La S de censo, la S de secreto, que a diferencia del padrón, el padrón no es secreto y se realiza cada 10 años en los años que terminan en 1. Por ejemplo, en el 2021 y el próximo será en el 2031. Y seguimos. Una pirámide de población tipo campana corresponde a poblaciones regresivas con un marcado proceso de envejecimiento, B, poblaciones jóvenes con alta natalidad, C, poblaciones estacionarias que comienzan a envejecer o D, ninguna respuesta es correcta. Tenemos 3 tipos de pirámides poblacionales. Tipo pagoda o progresiva, que son aquellas que tienen la base ancha, finalizan muy en pico. La forma es triangular y la base ancha lo que indica es que hay una alta natalidad. Son más típicas de países jóvenes o países subdesarrollados que tienen una alta natalidad pero también tienen una alta mortalidad. Después tendríamos tipo campana o estable, en la que la base es ancha, disminuye progresivamente y lo que indica es que hay una tendencia al envejecimiento. Sí hay una alta natalidad, pero también indica que hay un grueso de la población que estaría en un rango de edad maduro y la tendencia que lleva es que haya un alto envejecimiento. Y por último tendríamos las pirámides tipo bulbo, hucha o regresiva. Nos tenemos que saber los nombres porque la pueden preguntar de cualquier manera. La base es más estrecha y tiene un gran ensanchamiento central. Es muy típica de países envejecidos, con una natalidad bastante reducida. El crecimiento total final es nulo porque la población es muy vieja y es más típica de países desarrollados. Por lo tanto, la pirámide poblacional tipo campana se correspondería con la opción C. Una población estacionaria, que tiene el grueso de la población, es madura y comienza a envejecer. Respuesta correcta, C. Y terminamos esta última pregunta de La Rioja con otra pregunta sobre demografía. Y para terminar, el porcentaje de pacientes nuevos que mueren se denomina A, letalidad, B, mortalidad, C, morbilidad o D, ninguna es correcta. De las opciones que nos dan podríamos dudar entre la A o la B, pero en la B están haciendo referencia simplemente a mortalidad. No nos especifican ningún tipo de tasa de mortalidad y los índices de mortalidad habitualmente van a ser por 1000. Por lo tanto, de las opciones que nos dan se refiere a letalidad. También la pueden preguntar como qué es la probabilidad que tienen 100 individuos enfermos de morir al adquirir esa enfermedad. Espero que te haya resultado muy útil. Suscríbete si todavía no te has suscrito y te veo en el próximo vídeo.